noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos. Las noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Agua purificada inmaculada, la hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos, háblanos, somos nosotros. Agua purificada inmaculada, agua purificada inmaculada, hidratación perfecta. ¿Qué tal, amigos de Hey Oaxaca? Muy buenas tardes. Ya estamos con ustedes como cada sábado. Tenemos la información lista para compartir con ustedes lo que concierne a todos los acontecimientos importantes a nivel internacional, nacional, estatal y por supuesto regional también. Y pues este semanario, su semanario, los otros datos que cada sábado les traemos a ustedes, el recuento de las actividades más importantes. Estamos listos para compartir, no sin antes recordarles que ustedes también pueden escribirnos a través de nuestra plataforma, así también de los portales aliados a Hey Oaxaca, Guajuapan en las nubes, Equidad Nacional, Hey Poblano. A todos les mandamos un cordial saludo y estaremos atentos para leer sus comentarios que deseen compartir con nosotros esta tarde. Y pues muy buenas tardes, Olaf, estamos listos para comenzar. Nayeli, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Es un placer estar nuevamente con ustedes y compartir esta información que es muy importante, es la información relevante que les hace a ustedes reflexionar y que no los distrae de noticias irrelevantes. Y esta información se proporciona a través del sistema de información comunitaria que tenemos enlazado con estos 10 portales aliados y que semana tras semana estamos compartiendo con ustedes. Y empezamos este sábado 14 de noviembre, justamente se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Es justamente un día que estableció la Organización Panamericana de la Salud para efecto de dar un seguimiento y generar conciencia en la ciudadanía para evitar que contraigan este mal y que desde luego las consecuencias a lo largo de su vida pues sean muy complicadas. Y justamente empezamos con el tema de la salud y de manera particular con el tema del coronavirus, que a nivel mundial ya ascendió a 53.309.069 casos confirmados, y de los cuales ya se han confirmado también 1.301.975 personas que lamentablemente pues han fallecido, y que desde luego el grado de letalidad a nivel mundial está del orden del 2.44%. Y en el caso de nuestro país, aquí en México,
pues la cifra asciende a 997.393 personas confirmadas. Esto representa el 4.42% de incremento, y que en términos de fallecidos se está hablando de la cifra de 97.624 lamentables decesos. Y el grado de letalidad, si lo comparamos a nivel mundial, que es de 2.44, en México todavía lo tenemos alto, porque estamos hablando de 9.78%. Y bueno, y se siguen tomando medidas muy importantes, porque justamente hay estados que tienen un grado de contagios elevados, que se está valorando el incrementar o subir del semáforo naranja al semáforo rojo. Tal es el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato y Sonora, ya que solamente estas 10 entidades representan el 62% del total de personas contagiadas. Y en este marco, el canciller Marcelo Ebrard ya dio a conocer que 7 estados, y hoy en la mañana ya hablaban de 10 estados que se han sumado a estas pruebas que está haciendo el laboratorio Cancino Biológico. Y entre los estados, bueno, ya habíamos comentado que Oaxaca se habían iniciado con 5 personas, pero a lo largo de la semana se incrementó a 900 y se requiere aplicar 10,000 a 15,000 en todo el país. De tal manera, pues, de que ya está en la fase 3 esta vacuna, que esperemos que dé buenos resultados para la tranquilidad de todos los mexicanos. Y en más información, pues tenemos que justamente el año 2020, que está por terminar, y 16 estados aún no cuentan con un portal que brinde información completa, actualizada e interactiva de COVID-19. 7 de ellos no tienen siquiera un portal dedicado a información sobre el virus. De acuerdo con una revisión hecha por, sin embargo, a los portales web de las 32 entidades del país, la mayoría se han concentrado en mostrar solo datos básicos de la pandemia, es decir, pues el número de casos acumulados, decesos y recuperados, pero en otros casos ni eso. En las páginas de los gobiernos de Colima, Puebla, Campeche, Chiapas, Hidalgo y Morelos, pues pareciera que no hay pandemia alguna. Del otro lado están pues la Ciudad de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, que cuentan con páginas con la información básica y además datos sobre la ocupación hospitalaria, la afluencia en transporte público, actas de defunción, casos activos, información a nivel municipal y hasta el modelo epidemiológico. Y bueno, el tema de salud que se está padeciendo a nivel mundial, bueno, pues ahora las consecuencias que está teniendo el caso de la inundación en Tabasco y Chiapas, pues también van a representar otros focos de infección, dado que ya llevan más de una semana inundados, por ejemplo, 3 municipios, y que ya de manera directa también la capital, Centro o Villahermosa, que es la parte que en 4 colonias que ya había sufrido inundaciones. Pero el asunto es que este tipo de inundaciones, Nayeli, no son nuevas. Estamos hablando que llevan más de 30 años que están padeciendo de manera recurrente estas inundaciones, tanto por el desbordamiento de los ríos por unas lluvias intensas, pero también por el desfogue de la presa Peñitas, que es la que está generando energía eléctrica y la que administra la Comisión Federal de Electricidad. Y en este caso, pues evidentemente, pues el presidente de la República anunció, como todos los expresidentes, anunció un plan para el manejo de estas inundaciones, de tal manera pues de que ahorita en este momento se encuentra allá en Villahermosa haciendo un recorrido para hacer el recuento de los daños,
pero bueno, hay un gran reclamo de los habitantes del estado de Tabasco porque sienten que su presidente, su paisano, los está dejando solos. Y bueno, y hasta ha habido confrontaciones directas entre Manuel Bartlett, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, y el propio Adán Augusto López, quien es el gobernador del estado de Tabasco. Pues haya habido acusaciones porque el propio gobernador dice que pues va a llevar a tribunales esta situación por un mal manejo del desfogue de la presa, y pues el director de Pemex, Manuel Bartlett, pues dice que pues los daños le dan risa, pues porque no se puede culpar a esta institución que dice que tiene que hacer algo justamente para efecto de evitar daños mayores. Sin embargo, bueno, pues el propio presidente de la República reconoce que técnicamente hubo una equivocación, hubo error en los cálculos, en el pronóstico de lluvias, y yo creo que si debe haber responsabilidades, efectivamente ya el propio presidente está señalando de errores de cálculo en el pronóstico de lluvia. Entonces ya hay responsables de este mal manejo de las inundaciones. Y bueno, Nayeli, creo que valdría la pena que viéramos este recuento que hace Televisa de este recorrido que hizo para ver solamente algunos daños que se han visto y que desde luego, pues hasta ayuda del gobierno de Alemania ya recibimos. Fue el primer gobierno extranjero, antes que México llegara a Villahermosa o al estado de Tabasco, Alemania llega con ayuda. Pero veamos este video que es bastante ilustrativo. Porque suman 8 muertos y 175,000 damnificados por las inundaciones. Se instalaron 273 albergues temporales. En Villahermosa, una de las colonias más afectadas es Las Gaviotas. 1,200 viviendas registran daños. Residentes hacen largas filas en espera de comida, agua potable o transporte. Sociales circulan videos de elementos de protección civil que rescatan con lanchas inflables a vecinos de la colonia Las Gaviotas, donde el nivel del agua alcanzó ya los 2 metros de altura. Creo que si no nomás llegamos a una parte porque ya es bajito todo. En tanto, decenas de personas hacen largas filas en diversos municipios de Tabasco para recibir ayuda. Particulares y fuerzas federales reparten comida a los damnificados por las inundaciones. En Macuspana, el ejército instaló comedores comunitarios, mientras que en Teapa fueron repartidas 500 despensas para habitantes que quedaron atrapados en comunidades rurales. Y como parte de la operación Sureste, 35 elementos de protección civil de Jalisco llegaron a Tabasco para apoyar con las labores de rescate y evaluación. Cuentan con equipos de buceo, logística y radiocomunicación. Se espera que el grupo distribuya entre la población afectada colchonetas, carretillas y herramientas. Digo, no tuvimos una reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Protección Civil de aquí del Estado, donde se llevan los pormenores, las actividades que han llevado, algunos resultados que han tenido y la problemática que están manejando ahorita en algunas comunidades alejanas de la parte donde nos encontramos ahorita.
por las condiciones propias del terreno, las inundaciones y algunas personas que aún no han podido todavía sacar y que en coordinación con las unidades municipales, con la Unidad Municipal de Protección Civil y Servicios Médicos, van a hacer algunas evacuaciones. Y en la Ciudad de México se instalaron centros de acopio en las 16 alcaldías para apoyar a los damnificados en Tabasco y Chiapas. Entre otras cosas, solicitan artículos de primera necesidad como papel de baño o jabón, así como alimentos enlatados, atún, frijol, arroz, azúcar y galletas. Algunas personas envían mensajes de aliento con los artículos donados. Pues ahí les dejamos esta información de la situación que están viviendo pues nuestros paisanos en el estado de Tabasco y Chiapas. Y bueno, pues ahora entremos al tema de la Cámara de Diputados, donde esta semana, en una sesión bastante prolongada, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021. Pues al final de la jornada, la mayoría parlamentaria que la tiene Morena y sus aliados, solo aceptaron reservas propuestas por ellos mismos. Estas consistieron en garantizar recursos a la detección oportuna y atención de cáncer infantil, esta demanda tan reiterada de los padres de familia y que habíamos visto semana tras semana, bloqueos, marchas y plantones, y finalmente, bueno, fue atendida, hubo sensibilidad en la Cámara de Diputados. También se aprobó la reserva para que ningún servidor público gane más que el presidente y no pagar seguros de separación individualizados. Esto va dirigido justamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tienen unos sueldos muy por encima de lo que gana el presidente de la República. Pues durante el debate, el diputado Enrique Ochoa Reza, ¿se acuerdan ustedes que fue presidente del PRI? Y también el diputado Jorge Espadas advirtieron que la Suprema Corte de Justicia le volverá a corregir la plana, pues diciendo que pues van a ejercer recursos judiciales para efecto de dotar de recursos a algunos rubros que se quedaron sin dinero. También se aprobó una buena noticia, el programa La Escuela es Nuestra, y esta va a incluir recursos para ejecutar los objetivos del programa Escuelas de Tiempo Completo, incluyendo los apoyos a las y los docentes que imparten actividades académicas de ese programa. Hace 8 días comentábamos que exhortábamos a la sensibilidad de los diputados para que este tipo de escuelas permanecieran con presupuesto, dado que ahí desayunan, almuerzan los niños, pero también tienen otros beneficios porque tienen más horas de clase, pero el tema es muy sensible y que desde luego esperemos que dentro de este rubro esté contemplado el presupuesto para que las orquestas sinfónicas infantil y juvenil de la nueva escuela mexicana permanezcan. Esto se irá dando a conocer justamente cuando ya se publique el presupuesto de egresos, de tal manera que hay rubros que sí salieron afectados, tal es el caso de algunos casos del tema de salud, del tema de temas agropecuarios, que no hubo recursos para este rubro, y bueno, el presupuesto pues quita también recursos al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a los órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, a pesar de que hay un proceso electoral en puerta y hay una consulta, que es la pregunta que está haciendo el presidente para efecto de revisar el actual de los expresidentes, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación modificó la pregunta, pero la esencia pues es en el mismo sentido. Y evidentemente pues también hay una inconformidad de los gobiernos estatales porque hay una reducción muy importante para estados y municipios, y esto pues evidentemente se verá reflejado en
despidos en estados, despidos de personal en municipios, disminución en la calidad de la prestación de los servicios públicos, basura, agua potable, etcétera. Pues veremos cómo operan ahora estos nuevos presupuestos y si alcanza justamente para atender todos los grandes reclamos y los grandes problemas que padece nuestro país. Y en más justamente pues del poder legislativo en este tema tenemos que aunque la pandemia de COVID-19 obligó a restringir al máximo las actividades presenciales de la Cámara de Diputados, los 8 grupos parlamentarios del Pleno de San Lázaro recibieron de enero a agosto de 2020 al menos 441 millones de pesos en subvenciones para sus labores cotidianas. Estos recursos que la Cámara asigna a cada bancada de acuerdo con el número de diputados que la integran, pues se utilizan para materiales de administración, documentos, alimentos, vestuario, uniformes, servicios de arrendamiento, pago de asesores, mantenimiento, traslados y mobiliario. Los informes cuatrimestrales de cada grupo parlamentario disponibles en la Gaceta Parlamentaria muestran que hubo una reducción de 72 millones de pesos en las subvenciones respecto a 2019, pero al final las 8 bancadas recibieron en ese periodo 441 millones 170 mil pesos. A los diputados del bloque de la Cuarta T, pues integrado por Morena, PT, PES y Verde, les entregaron 270 millones 198 mil pesos durante los primeros 8 meses de 2020 y a las bancadas de oposición del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, 170 millones 972 mil pesos. Por el confinamiento al que obligó la emergencia sanitaria, el Pleno de la Cámara de Diputados dejó de sesionar del 19 de marzo a septiembre de este año y redujo sus actividades presenciales. Solo se asistió el 22 y 29 de junio para los 2 periodos extraordinarios. Pues así, ahí les dejamos esta información respecto a los gastos de la Cámara de Diputados. Y bueno, Nayeli, para pasar el trago amargo, yo creo que debemos tomar agua inmaculada, sobre todo que de acuerdo con los análisis que han hecho con respecto al coronavirus, recomiendan tomar agua justamente que tenga un pH adecuado para efecto de que la pandemia pues, no pegue tan fuerte. Y evidentemente, pues agua inmaculada se está generando el agua antioxidante, que es un proceso adicional que se tiene al agua que tiene todo su proceso que se lleva a través de ósmosis inversa y que evidentemente es de mucho mejor calidad y puede usted hacer sus pedidos al 955-555-2287. Así es que... Por supuesto, adelante, eso no se debe olvidar a toda nuestra audiencia que parte de las recomendaciones justamente ante este virus que nos amenaza, pues es mantenerse hidratados, tomar agua constantemente cada 20 minutos por lo menos, y que mejor con un agua con una excelente calidad y un pH adecuado. Y bueno, Nayeli, sigamos con las notas ahora del Poder Judicial de la Federación, y es relacionado en una decisión que toma la Suprema Corte de Justicia de la Nación para suspender la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía. Acuérdense que ya se había comentado sobre este acuerdo que había emitido la Secretaría de Energía y en donde el propósito era fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, disminuyendo la participación de las empresas privadas y que muchas de ellas ya habían iniciado no solamente operaciones, sino muchas, 6 estaban ya en proceso de construcción. Esta decisión que toma la Corte es bastante importante porque de manera provisional se suspende y
hasta que no haya una resolución definitiva, cuando se revise de fondo el asunto, entonces ya se sabrá si prospera o no esta política que impulsa la CNR, y que ante la primera decisión que tuvo la Corte, pues la Consejería Jurídica buscaba revertir este proceso. Y bueno, como ya lo habíamos dado a conocer, el tema del presupuesto y de las inconformidades que había, bueno, pues la Alianza Federalista pues no se quedó callada, calificó como una infamia el presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, que plantea un recorte de 182,000 millones de pesos a los estados y municipios. Ya les decíamos, afecta a estados y municipios. Y en su cuenta de Twitter, la Alianza Federalista apuntó que el dictamen fue avalado por 297 diputados con nombres y apellidos que condenaron a los mexicanos a depender del asistencialismo federal. Los aliancistas agregaron que el presupuesto no tiene una visión estratégica y aseguraron que la promesa del presidente López Obrador sobre disminuir la pobreza en México quedará sepultada. Y bueno, tenemos ahí una declaración que hace el gobernador Javier Corral, prácticamente a nombre de todos los gobernadores de esta alianza federalista. Sí, les compartimos el audio. Megagolpe, quiero decir con toda claridad, estamos enfrentando una de las decisiones en materia presupuestal, de las más delicadas, te puedo decir, en los últimos 3 sexenios. Desde el 2008, Sergio, no teníamos un presupuesto tan bajo a nivel federal para el estado de Chihuahua, y un recorte, un impacto, una afectación tan fuerte a las participaciones, a las aportaciones y a distintos rubros de recursos federales convenidos o a través del ramo 23. Lamentablemente, los diputados de Morena, la mayoría de los diputados de Morena y sus aliados, le dieron la espalda ahora sí que a la nación, no solo a Chihuahua, porque prefirieron congraciarse con el presidente de la República, con su partido, antes que ver por los intereses de los estados. Quiero decirte que solo en materia de participaciones, de aportaciones, de recursos por convenio y de ramo 23, hay una afectación para Chihuahua de más de 2.500 millones de pesos en términos nominales. Pues esa es una parte de la entrevista que proporcionó el gobernador de Chihuahua, y en donde se advierte pues la gran molestia, y así los demás gobernadores hicieron sus intervenciones. Y bueno, y lo que está candente en estos días y de aquí hasta el 2021 son los temas político-electorales, Nayeli. Y justamente hace 8 días comentamos que el Instituto Nacional Electoral tomó un acuerdo en donde se decía que por lo menos 7 mujeres podrían participar o tendrían que participar en estas 15 gubernaturas que se van a renovar el próximo año. Pues ante esta decisión, la Cámara de Senadores pues interpuso un recurso de apelación en contra del INE por el acuerdo que obliga a postular a 7 mujeres a 15 gubernaturas en el 2021, por considerar que vulnera el orden jurídico nacional. El documento que presenta el Senado tiene la función constitucional, así lo establece, que el Senado tiene la función esencial de vigilar y defender las autonomías de las entidades federativas,
De ahí que deba considerarse su legitimación para controvertir el acuerdo del INE sobre las reglas para el cumplimiento del principio de paridad de género en las elecciones a 15 gubernaturas. Los criterios aprobados por el INE en la resolución establecen los partidos locales y federales, así como las coaliciones, deberán postular a mujeres para por lo menos la mitad de las gubernaturas que se disputarán haya paridad de género. Los partidos locales deberán postular preferentemente a una mujer, a una persona de género distinto a la de la elección anterior, y los partidos nuevos deberán optar preferentemente por mujeres. Pues también tenemos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues desestimó ayer las impugnaciones de Porfirio Muñoz Ledo a la encuesta que le da el triunfo a Mario Delgado como presidente del partido Morena, pues consideró que no aportó los elementos de prueba en torno a un supuesto uso indebido de recursos públicos en el proceso de renovación de la dirigencia, inequidad en la contienda y una afectación a su derecho a votar y ser votado. Pues con esto se cierra el Nayeli, del proceso electivo interno. Pero evidentemente, pues hay una fractura al interior de la Cámara de Diputados porque hay un número importante de diputados que siguen a Porfirio Muñoz Ledo y en donde Porfirio Muñoz Ledo llamó a las bases a elegir a su propia dirigencia. Esperemos pues que encuentren el camino de la reconciliación, porque bueno, un partido fuerte solamente es competitivo en un proceso electoral. Cuando están debilitados, pues evidentemente las divisiones, las fracturas, pues los hace vulnerables a la derrota. Y bueno, y en este sentido, pues se están anunciando ya las coaliciones y las alianzas, y justamente los principales partidos de la oposición se sumaron esta semana al Frente Sí por México. Es una plataforma que busca que la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno de López Obrador salga derrotada en las elecciones del próximo año. Los líderes del PAN, del PRI y del Partido de la Revolución Democrática anunciaron su participación en este frente y que van a contender de manera aliada en Sonora, en Baja California y Michoacán. Los líderes se comprometieron a trabajar de manera conjunta en las próximas elecciones y abanderar las demandas de esta organización que aglutina a 500 organizaciones más, denominada Sí por México. Y las propuestas ya las están adelantando, son fortalecer la democracia del país, combatir la pobreza, mejorar la educación y la salud, luchar contra la violencia machista y defender el medio ambiente. Los tres líderes arremetieron contra el autoritarismo de López Obrador y reprocharon la gestión de la pandemia del COVID-19, que acumula más de 95,000 muertos en México, el cuarto país del mundo con mayor número de decesos. Y en más información, pues Morena reportó su intención de una alianza justamente con el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista rumbo a los comicios en Guerrero y San Luis Potosí del próximo año, y con el partido local Nueva Alianza en esta última entidad. Pero subrayó que quienes se quieran sumar a Morena deben asumir como compromiso ineludible apoyar a la Cuarta Transformación y al presidente López Obrador. Tras sentenciar que los candidatos en coalición los pondrá Morena y no apoyarán a fuerzas políticas en las entidades donde ya han definido a sus abanderados, adelantó que hablará con los petistas luego de que este partido votó contra la extinción de fideicomisos federales. Tenemos que hablar definitivamente con el PT. Mario Delgado no le gustó la oposición que tuvieron en contra de la iniciativa del presidente de terminar con los fideicomisos. Respecto de las candidaturas para las 15 gubernaturas en juego en 2021, señaló que el resto de las entidades, de no haber consenso unánime, se definirá por encuesta y confió en que
de forma natural pues se cumpla la paridad de género en este renglón. Por su parte, pues el dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Puentes Salas, le respondió al presidente Morena, Mario Delgado, que no aceptará ningún condicionamiento de candidatos e incluso amenazó con romper las negociaciones para una alianza en San Luis Potosí, que apenas se empieza a negociar. No aceptaremos ningún condicionamiento que deje fuera a las y los mejores perfiles ciudadanos. De imponerse ese criterio, pues una alianza será con las y los ciudadanos, postulando a las mejores mujeres y mejores hombres. Así concluyó el líder del Verde Ecologista. Pues sí, ya se advertía de que este partido, pues es un partido que se ha estado moviendo en función de sus conveniencias. Primero muchos años con el PRI estuvo aliado, ahora con Morena, pero bueno, va a vender caro su amor porque pues si va a querer definir candidaturas, como en su momento lo hizo en el caso de Chiapas con Manuel Velasco, que creó, pues prácticamente creó al Partido Verde en Chiapas, pero por la ayuda que el PRI le dio y que pues ahora está negociando y se pone en una posición de fuerza bastante interesante, pero también tendrá que considerar las aportaciones de votos que pudiera dar a una coalición, y si se va de manera independiente seguramente hasta podría perder su registro. Y bueno, en el caso de Guerrero también ya están los candidatos, se están perfilando, y uno de ellos es Félix Salgado Macedonio, de muchas historias negativas y negras en su historial, pues surge una más que aparece en el diario Milenio, a un presunto señalamiento de una ex colaboradora que lo señala que hubo un abuso sexual en su contra en el año 2016. Y como ustedes recordarán, pues los partidos políticos también han hecho eco de estas grandes manifestaciones de mujeres exigiendo respeto y paridad de género, y en donde se han establecido que alguna persona que tenga algún problema de esta naturaleza relacionada con la violencia o con abusos sexuales, pues podría quedar fuera de la contienda. Por eso Félix Salgado dice pues que se investigue y si hay algo en su contra, pues que se proceda. Entonces ya veremos, porque ahorita pues seguramente está pues trabajando ya su candidatura y esperando verse favorecido por su propio partido para abanderar esa candidatura en Guerrero. Pues así es. Y les recordamos a nuestra audiencia pues que nuestro patrocinador oficial de este espacio pues es esta empresa Guajuapeña Agua Purificada Inmaculada, quien ofrece a la ciudadanía, a sus clientes, un agua baja en sales procesada con ósmosis inversa. Sus teléfonos para contactarlos: 953-555-2287. Y continuamos con más información pues, de ámbito nacional en temas de posible corrupción. Tenemos pues que esta semana sale a la luz que el panista Rafael Carabeo Opengo, exhibido en un video cuando recibe un soborno en efectivo del caso Odebrecht, confesó ante la Fiscalía General de la República que no fue una, sino 7 ocasiones las que acudió por 15 maletas repletas de dinero. El exsecretario técnico de la Comisión de Administración del Senado de la República reveló en septiembre pasado en su comparecencia ante la Fiscalía General de la República que las entregas de dinero las recibió por órdenes del entonces senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri y que el destino fue para campañas electorales panistas. Según las acusaciones de Lozoya, se entregaron más de 52 millones de pesos en sobornos y por órdenes del ex secretario de Hacienda Luis Videgaray a los ex senadores panistas Ernesto Cordero, Salvador Vega, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez y el jefe directo de Carabeo, José Luis Lavalle Mauri. Carabeo reveló que las primeras entregas ocurrieron frente a la sede del Senado en la calle Madrid, afuera de las oficinas de Sede Sol,
donde llegó una camioneta Suburban negra. Lavalle dijo que le entregarían unos documentos, subí y mostró una maleta de tela color negro tipo deportivo de aproximadamente 50 centímetros de largo por 50 centímetros de ancho, misma que abrió y la cual no contenía expedientes como me lo había hecho saber el señor Jorge Luis Lavalle Mauri, sino que en su interior había fajos de dinero. Eran billetes de 500 pesos, dice. Después, en enero de 2014, acudió a las oficinas de la calle Montes Urales, acompañado de Guillermo Gutiérrez Vadillo, secretario privado del senador Francisco Domínguez y actual gobernador de Querétaro. En ese momento se nos indicó que eran aproximadamente 12 millones de pesos, dinero que ya se encontraba empaquetado, narró Caraveo a la Fiscalía. Y bueno, la senadora panista Xóchitl Gálvez presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia para que se investigue y se haga pública la renegociación de 6 contratos de transporte de gas natural que, de acuerdo con la Contraloría, tendrá como consecuencia el pago de 6.836 millones de dólares adicionales a lo estipulado antes de la renegociación. Esto debemos poner en contexto a nuestra audiencia, se contrataron la construcción de 6 gasoductos que conectaban la parte norte de nuestro país por el lado de Chihuahua y por el lado de Tamaulipas, para efecto de conducir el gas hacia el centro del país. Bueno, la propia senadora panista Xóchitl Gálvez dice que hay un quebranto de 6.836 millones de dólares al erario. Por eso dice que presenta la denuncia para que se investigue y se hagan públicos esos contratos y sepamos de una vez por todas de cuánto es la pérdida para el país. Aparentemente, dijo, esta renegociación no fue tan exitosa como se nos había dicho. Decían que se iban a ahorrar 4.500 millones de dólares. Y en días pasados la Auditoría Superior de la Federación dijo que no había información suficiente para corroborar ese dicho, ya que los contratos se encuentran absolutamente reservados. También tenemos otro tema que, como cabeza de un aparato de poder criminal, el presidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de delitos de traición a la patria y cohecho en el caso de Odebrecht, afirma la Fiscalía General de la República. Grupo Reforma tuvo acceso a la solicitud de orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, formulada por la Fiscalía General de la República ante un juez y que fue devuelta sin que el juzgador se pronunciara sobre su procedencia. En dicha solicitud, la Fiscalía considera que el expresidente Peña fue autor mediando de los delitos mencionados y los de carácter electoral, es decir, que cometió los ilícitos utilizando como instrumento a Videgaray y a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex. A instancias del mandatario, dice el documento de la Fiscalía General de la República, Videgaray distribuyó de manera espontánea y por depósitas personas 121.500.000 pesos a los legisladores panistas Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle, al dirigente partidista Ricardo Anaya y al legislador priista David Penchina. El delito de cohecho se configuró con las entregas en efectivo a los políticos panistas y priistas señalados. Dichas entregas tenían el propósito de obtener el voto de los aludidos en favor de la reforma energética sin atender los intereses que representaban, sino solo a su beneficio personal. Y la traición a la patria pues habría ocurrido al impulsar las reformas estructurales para otorgar beneficios a empresas extranjeras como Odebrecht y que podrían beneficiarse del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales que por mandato constitucional son propiedad de la nación. Según la Fiscalía General de la República, el presidente Enrique Peña Nieto pues tuvo en todos sus sexenios su propio aparato de poder criminal y cometió delitos
como cohecho, traición a la patria y delitos electorales. Pues hay que aclararle a nuestra audiencia que este fue el documento que presenta el gobierno federal ante la Fiscalía para efecto de que solicitara a un juez la orden de aprehensión contra Videgaray. Este documento se lo regresaron a la Fiscalía porque no fue debidamente integrado, no tenía elementos suficientes para esta argumentación que Nayeli les ha leído, y desde luego ahora están perfeccionando el documento para que entonces ver si el juez encuentra elementos y pueda librar la orden de aprehensión. Y bueno, y otra nota relevante que tenemos y que es de gran importancia es que a partir del 1 de diciembre el precio del kilo de tortilla aumentará 1 peso, ya que los productores han tenido que enfrentar diversas alzas en sus operaciones a lo largo del año. Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, esta organización social, detalló que desde el primer bimestre del 2020, antes de que se propagara la pandemia, la industria de la tortilla tenía un déficit financiero. Nos dice el propio presidente de esta organización social, dice, nos comenzaron a subir el costo de las refacciones para las máquinas que hacen las tortillas, y también el acero normalmente tiene muchas variables del costo. Detalló también que hubo otros incrementos considerables en el gas, la gasolina, papel, transporte y las materias primas para realizar la tortilla. Y esto es muy relevante porque justamente había el ofrecimiento del presidente López Obrador que no habría incremento en el gas y en la gasolina. Y bueno, ¿cómo se están dando estos incrementos? Pues tendrán que irse viendo en los próximos días en cascada otros incrementos además de la tortilla. Pues ahí les dejamos estos temas y vamos a pasar a darles a conocer, a compartir información relacionada a un tema pues también que a todos nos preocupa, que es la seguridad. Carlos Manuel Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, afirmó que el lunes pasado, horas antes de que protestaran los colectivos feministas en la entidad, sostuvo una reunión con ellos y les prometió desplegar pues todos los esfuerzos para enjuiciar a los agresores de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, una víctima de feminicidio de 20 años de edad. Según el mandatario, dio parte de eso a Eduardo Santamaría Chávez, secretario de Seguridad Pública de Cancún, a quien aseguró le dijo que permitiera conservar los derechos de los manifestantes y que además le pidió no utilizar la violencia ni las armas en contra de las personas que acudían a la marcha. Tras 2 feminicidios perpetrados el pasado fin de semana en Cancún, la noche de lunes pasado, la Policía Municipal de Benito Juárez reprimió a grupos de manifestantes con disparos, dejando como saldo a 5 personas heridas tras, de 3 de ellas periodistas que cubrían el evento, de acuerdo con datos difundidos por la Secretaría de Gobernación, por lo que pronto Eduardo Santamaría Chávez, secretario de Seguridad Pública de Cancún, fue separado de su cargo, y Jesús Alberto Capella Ibarra, titular de la Secretaría de Seguridad Estatal, solicitó licencia para no obstaculizar las investigaciones. En otro tema relacionado también con la seguridad, pues en esta semana se tuvo la desgracia del homicidio de la alcaldesa de Jamapa en el estado de Veracruz. La periodista Floricel Ríos Delfín primero fue secuestrada por la mañana por al menos 10 hombres fuertemente armados. La sacaron de su casa. Minutos después la ejecutaron en un camino rural de la comunidad limítrofe de Izcualco, municipio de Medellín de Bravo, en la zona centro de Veracruz. Floricel Ríos es la segunda alcaldesa asesinada
durante este gobierno de Cuitláhuac García. La otra víctima fue Marisela Vallejo, de Mixtla de Altamirano, y poco antes de su homicidio, Floricel Ríos tuvo una audiencia con el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, la cual no habría concluido en buenos términos, toda vez que ella pidió seguridad para sí misma y su familia, pero no se le concedió. En entrevista, la alcaldesa había dicho que temía por su vida, además de que la policía local estaba desarmada. Acusó que no contaba con presupuesto para pagar seguridad personal y el secretario de gobierno le advirtió que le quitarían el control de la corporación por problemas de control de confianza. Es una lamentable pérdida. Vimos las imágenes de toda la población muy lastimadas por este homicidio y bueno, hasta el propio gobernador entró a la discusión argumentando de que pues es que había un proceso en contra de su esposo y que anda huyendo, de tal manera de que esta es una línea de investigación que están siguiendo porque por ahí pudiera ser la causa. Y bueno, creo que el gobernador que ha tomado muy malas decisiones, es de los peores gobernadores que tiene nuestro país, morenista por cierto, debería ser más consciente, más precavido para hacer sus declaraciones y sobre todo que sus servidores públicos también atiendan este tipo de demandas y solicitudes de las autoridades municipales. Y bueno, y las autoridades municipales deben saber que en caso de que su gobernador no les haga caso, también está la Secretaría de Gobernación, quien tiene un área exclusivamente para la protección de personas que están en riesgo o que su vida corre peligro. También la sociedad mexicana necesita construir un frente común contra la violencia de género en todos los ámbitos públicos y privados, con el fin de erradicar las brechas y desigualdades que desfavorecen a las mujeres y que se reflejan en casos que van desde los feminicidios hasta la inconformidad ante el acuerdo de paridad para contender por cargos como las 15 gubernaturas que se definirán en las elecciones de 2021. Para Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, es necesario hacer un frente en contra de la violencia, denunciar, conocer cuál es el marco jurídico, a qué autoridades acudir, así como tener redes de apoyo a las mujeres violentadas, a que la violencia no solamente es física, es económica, psicológica, sexual. En el presupuesto de egresos de la Federación para el 2021 se observa que programas para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres pues sufren recortes. De 6,000 millones de pesos pasó a 2.2 millones de pesos, es decir, se perdieron casi 2/3 partes de los recursos. Ello, pues expone Carla, nos sitúan años atrás. Es necesario invertir recursos para combatir la violencia de género, pues la prioridad es salvar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y la vida de las mujeres en este país, que sean libres, independientes y garantizar las condiciones mínimas de vida. Y otro gobernador también ya se encuentra en capilla. Y nos referimos al gobernador, el exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Este exgobernador está acusado de peculado y ejercicio indebido de funciones. Sus bienes se entregarán a la hacienda pública y al pueblo de Nayarit como reparación del daño. Apenas se está planteando el tema, apenas se está librando la orden de aprehensión y pues el gobierno ya está adelantando para repartir sus bienes. Creo que primero tendrá que probar que efectivamente cometió todas estas irregularidades. El exgobernador tendrá que enfrentar a ese proceso y posteriormente ya tendrán que hacer con sus bienes lo que proceda. Y pues bueno, pues hacemos ya un apartado en este semanario, como ustedes conocen, donde les dedicamos justamente información directamente que les pues es del interés de nuestros paisanos y de seguidores también
3 de los portales aliados a EI Oaxaca, que es del, pues, nuestro estado vecino, Puebla. Y tenemos para ustedes pues la información respecto a este estado, que pues iniciamos con la información respecto pues al coronavirus. En Puebla hay un total de 39,103 personas pues afectadas por la pandemia y por este virus del COVID-19 y 5,153 fallecidos hasta el corte del día de ayer. El secretario de Gobernación de Puebla, David Méndez, informó que hasta la primera semana de noviembre pues se reportan 23 alcaldes afectados por este virus y 3 de ellos fallecieron. Y bueno, pues a raíz de estos incrementos que se han dado en el estado de Puebla, pues el comercio, tanto la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, en voz del director ejecutivo Gustavo Ponce de León, explica que hay un desplome de la actividad turística y que tienen a los empresarios en una situación de crisis económica. Destacó que no han relajado las medidas sanitarias desde que se reabrieron el 7 de agosto y gastan en promedio 20,000 pesos a la semana en materia de limpieza y protección del personal, con el objeto de garantizar que no haya contagios entre el personal por el contacto continuo con huéspedes. Y de acuerdo a un análisis que realizó la organización civil Impunidad Cero durante el año pasado, se abrieron en Puebla 1,108 carpetas de investigación por homicidio intencional y se emitieron 58 sentencias, lo que se traduce en un porcentaje de resolución de casos del 3,4% y un índice de impunidad del 96,3%. La tasa de homicidios que no se resuelven en la entidad es la 7ª más alta en el país. Y bueno, y el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, Armando García Pedroche, aseguró que el delito de violencia contra la mujer es preocupante en la entidad debido a que es invisible, pues el 90% de las agredidas no denuncian los hechos. La contingencia sanitaria incrementó la cifra de violencia contra las mujeres e intrafamiliar, donde el principal agresor es la pareja sentimental. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 704 presuntos feminicidios en todo el país de enero a septiembre de 2020. En Puebla se registraron 40 presuntos feminicidios y se posicionó en el 5º lugar a nivel nacional con más casos registrados. Incrementó un 2,5%. La Fiscalía General del Estado reportó entre enero y septiembre de 2020 41 feminicidios en Puebla, mientras que el Observatorio de Violencia Social y de Género especificó hemerográficamente 51 probables feminicidios. Y bueno, y de acuerdo con el reporte del Instituto para la Gestión y Vinculación Municipal, con cifras de Pemex de los primeros 9 meses del año, cada 5 horas con 35 minutos en la entidad poblana se registra una nueva toma clandestina por robo de gas LP. De enero a septiembre, en el estado de Puebla se ubicó en el primer lugar a nivel nacional en tomas clandestinas en ductos de Pemex, por los cuales se transporta gas licuado de petróleo LP con un total de 1,175, es decir, 111% más que el mismo periodo de 2019, cuya cifra fue de 556. La Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 60 legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen con minuta de decreto para reformar el Código Penal del Estado, con la finalidad de eliminar la prescripción de los delitos sexuales en Puebla. El dictamen, que reforma los artículos 128 bis y 278 del Código Penal del Estado de Puebla, busca eliminar la prescripción para un nuevo catálogo de delitos de índole sexual a los ya establecidos, como es corrupción de menores, pornografía de menores, ciberacoso, violación a la intimidad sexual, abuso sexual, estupro, hostigamiento y acoso sexuales. Asimismo, establece penas de 2 a 7 años de prisión a quien
sabiendo la comisión de estos delitos sexuales, no acuda a denunciarlos. Y en su primera Asamblea Nacional como partido político, los delegados nacionales y estatales de Fuerza Social por México tomaron protesta a Gerardo Islas Maldonado como líder nacional del Instituto Político. En su primer discurso como dirigente nacional, quien también es diputado local por el PANAL, manifestó que el camino no es fácil, pero el nuevo partido nace en un momento donde se vive una verdadera cuarta transformación. No hay que olvidar que Gerardo Islas Maldonado pues fue hechura de Moreno Valle y que así fue como fue transitando a diversas instituciones hasta ser secretario de Desarrollo Social y posteriormente diputado, de tal manera pues de que este partido de nueva creación pues estará en esta contienda de manera sin alianzas, estará solo en esta contienda y veremos si conserva su registro. Pues ahí dejamos este apartado que le dedicamos al estado de Puebla y pasamos con información relacionada directamente con nuestro estado de Oaxaca. Al corte de este viernes, los servicios de salud del estado dieron a conocer que hay 22.792 casos positivos por coronavirus y llegamos a 1.813 fallecidos, con una tasa de letalidad del 7.96%, y pues Oaxaca continúa en semáforo amarillo. Y bueno, hay que reconocer también que hay áreas del gobierno federal que son sensibles a los reclamos sociales, y una de ellas que tuvo el tino de modificar y negar los permisos de la manifestación de impacto ambiental, pues es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que le negó el permiso a la empresa minera canadiense Minaul Gold para la explotación y exploración de un polígono de 7.310 hectáreas denominado Santa Marta. Hubo un movimiento muy plural de resistencia en el istmo de Tehuantepec, donde se siente un importante precedente para que de la misma forma se puedan apoyar a los pueblos y comunidades, a organizaciones sociales y civiles ante una lucha que tienen desde hace muchos años, justamente para preservar su territorio, que sea libre de minas. Y pues esta mina esperaba explotar cobre, oro y plata, y desde luego pues estaría abarcando o abarca municipios de Sanatepec y Tapanatepec, 19,000 hectáreas, en Iztepec 8,000 hectáreas, La Hoyaga 12,000 hectáreas y La Ventosa 10,000 hectáreas, de tal manera pues que este es un triunfo de la organización comunitaria de los pueblos y comunidades indígenas que se suman justamente a la defensa de su territorio. También tenemos la información respecto que con un 99.4% Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional en impunidad ante el delito de homicidio. Solo es superado por el estado de Morelos, que registra 99.6%. De acuerdo con el estudio Impunidad en Homicidio Doloso y Feminicidio, reporte 2020, la impunidad en los homicidios en México ha crecido y se ha colocado en su nivel más alto en los últimos 15 años, al situarse en 89.6%. Lo anterior representa que en el país solo se sanciona 1 de cada 10 asesinatos que se cometen por nula o deficiente labor de las fiscalías o procuradurías de justicia. Y a un año de que se aprobó la ley en materia de desaparición de personas para el estado de Oaxaca, es la fecha que sigue sin nombrarse el Consejo Estatal Ciudadano de dicha ley, una fiscalía especializada, y menos se ha garantizado un presupuesto para ser más eficaz en la búsqueda de personas. Así lo denunciaron 14 organizaciones de la sociedad civil y activistas defensores de derechos humanos al cuestionar al gobernador Alejandro Murat por menospreciar un tema por demás doloroso. Lo cierto es que aunque México ha firmado diversos protocolos y mandatos internacionales, como la adopción del protocolo ALBA,
para la desaparición de niñas y mujeres, Oaxaca sigue sin aplicar la ley en la materia de desaparición de personas. La desaparición de Jacqueline Santa Cruz Zamora, quien fue vista por última vez el día 11 de noviembre en el municipio de Huajuapan de León, en la región mixteca, se suma a los 30 casos de mujeres que han desaparecido tan solo en el pasado mes de octubre. De acuerdo con organizaciones sociales, en lo que va de este año han desaparecido 286 oaxaqueñas, 30 de ellas tan solo en el mes pasado. Sí, este caso en verdad merece que se le ponga mucha atención, dada la negligencia que tiene la autoridad judicial para poner en marcha esta ley. No hay más que la organización comunitaria. Y justamente en este sentido hemos platicado con los integrantes de la Consultoría en Seguridad Comunitaria, de la cual soy director general, en donde he puesto sobre la mesa este tema y todos ellos, todos los integrantes están dispuestos a participar y a colaborar con las diferentes autoridades municipales para crear una red ciudadana y una red de autoridades como círculos, como anillos de seguridad, para efecto de que en caso de que se dé una situación de esta naturaleza, se sumen no solamente esta organización ciudadana, las autoridades municipales, sino también nuestros propios medios de comunicación, que son nuestros aliados, aquí con Huajuapan en las Nubes, EY Oaxaca, y los portales aliados de Puebla, para efecto de que actuar de manera inmediata. Recuerden que las primeras horas son fundamentales para encontrar con vida a estas personas desaparecidas. Y pues justamente también dentro de todas estos reclamos sociales, pues este viernes hubo una manifestación de padres de niños atendidos en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña, en el crucero del aeropuerto. Demandaban pues de medicamentos para el tratamiento y quimioterapias. Esta protesta pues se ha generalizado ante la omisión de las autoridades federales. Y bueno, ya en temas de fiscalización, la solicitud de Morena y el PT en el Congreso de Oaxaca para cambios temporales en el órgano superior de fiscalización del Estado tiene intereses particulares de los diputados locales que la promueven. Es un agandalle, así lo explicaron fuentes consultadas respecto del exhorto aprobado. La explicación es sencilla, dicen: tener el control de las auditorías en los municipios, muchos de ellos son de Morena, y que tienen problemas de comprobación. Señala Horacio Sosa y Lauro Mauro son quienes están empujando el tema, ya que el primero, al dejar la coordinación de la bancada de Morena, quiere continuar con un espacio que le represente control político y manejo de recursos de los ayuntamientos. Así lo señalaron los diputados de oposición en el Congreso local. Y personal de honorarios de la Secretaría de Infraestructuras del Gobierno del Estado, CINFRA, inició un paro de labores por tiempo indefinido tras el adeudo de 5 meses de salario. La justificación que el personal administrativo ha dado es que la Secretaría de Finanzas no cuenta con recursos para el pago de la nómina, por lo que en días siguientes los empleados de CINFRA pues se presentarán en Palacio de Gobierno para entablar un diálogo con el gobernador y exponer el caso, pues lo han intentado hacer con el secretario Javier Lascano. Sin embargo, no se ha presentado en sus oficinas desde hace varios meses. Y autoridades de diversos municipios del distrito de Nochistlán y Coixtlahuaca de la región mixteca dieron a conocer que funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, cuyo director general es Adelfo Regino, de la Sierra Mije oaxaqueña, los han exhortado, los han extorsionado, pidiéndole grandes cantidades de dinero bajo el argumento que el programa de caminos rurales para zonas marginadas fue una gestión y no una promesa de campaña. El presidente municipal de San Mateo Tlapiltepec, Adalberto García San Pedro, comentó que desde el inicio de este 2020, INPI en Nochistlán, de nombre Luz Irene del Carmen Montes Lara, les pidió la cantidad de 300,000 pesos, pues señaló que gracias a su gestión,
la comunidad en cuestión se vio beneficiada con el programa de caminos rurales. Por su parte, el síndico de Santiago Tilantongo, municipio del distrito de Nochistlán, Juan Pablo Vicente, dijo que la directora del INPE en Nochistlán, Luz Irene, impuso la empresa que vendió la señalética al comité de obras, los cuales dijo son de pésima calidad. Así es que una vez más estamos dando a conocer posibles actos de corrupción de las oficinas de Adelfo Regino. Pues ya hasta ya estamos pensando, o realmente llegó la corrupción con Adelfo Regino al INPE, o es las pugnas por la candidatura al gobierno del Estado lo que están haciendo ver a esta institución tan noble como una dependencia, un organismo descentralizado muy propenso a la corrupción. Habría que esperar, y los tiempos, sobre todo el propio Adelfo Regino, tendrá que aclarar todos estos tipos de señalamientos para efecto de que esta noble institución no sea señalada de manera irresponsable. Y bueno, pues ya perfilando a cerrar este semanario, pues también informamos a todo nuestro auditorio que justamente pues ya hay un comunicado oficial de referente emitido por la Arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, quien en este comunicado pues informa que el santuario de la Virgen de Juquila, el cual pues a todos los feligreses y peregrinos se les hace de su conocimiento que el acceso a este lugar permanecerá restringido para evitar aglomeraciones y, por supuesto, pues también contribuir a no seguir propagando este virus de la pandemia del COVID-19. Así es que los festejos que son siempre pues grandes en este municipio, pues para diciembre, y que obviamente iniciaban estas peregrinaciones justamente en esta quincena de noviembre, pues no se realizarán. Así es que para que tomen sus providencias, no se muevan, manténganse en casa, el santuario va a permanecer restringido. Sí, pero sin embargo, están abiertas las posibilidades de escuchar las transmisiones a través de sus propias páginas. Beto Cuevas, el cronista de Santa Catarina Juquila, ha ofrecido su propia página. También la propia iglesia tiene sus propias páginas. Ya hay varias páginas donde están comprometidos para efecto de transmitir estas misas y no tengan que trasladarse, y que desde luego nosotros en nuestros propios portales haremos lo mismo, estaremos transmitiendo estas misas, estas celebraciones, para efecto de que usted desde su casa pueda estar cerca de la Inmaculada de Juquila. Y pues no todo, a pesar de todo este caos que se vive, y sobre todo nuestra querida capital del estado, ante diversas organizaciones que pues demandan atención a diversas problemáticas, y que pareciera todo estar muy mal en Oaxaca, hay buenas noticias que celebrar. Qué bueno, y parece ser que, bueno, pues recibió un reconocimiento. Así es, la ciudad de Oaxaca fue premiada como el primer destino de escapada urbana líder en México y América Central. En los World Travel Awards 2020, considerados como los Oscars de la industria turística mundial, pues este premio es para la ciudad de Oaxaca. Y qué bueno, Nayeli, nos da mucho gusto porque nosotros, a través de nuestros portales aliados, nosotros llevamos más de 8 programas justamente difundiendo el tema de turismo como una práctica empresarial que permita la reactivación económica, de tal manera de que es importante que nuestra audiencia sepa que todos los jueves a las 11 de la mañana tenemos invitados especiales, la consultoría en turismo y bienestar, que Naim y Selene están muy atentos a darnos pláticas y exposiciones de cómo empezar a generar actividades turísticas, no solamente en la capital del estado, sino en cada una de las comunidades, porque todas, sin excepción, tienen algo que ofrecer.
desde historia, tradiciones, costumbres, gastronomía, cuestiones de vegetación, de naturaleza. Pues evidentemente hay una riqueza natural en nuestro estado y que puede ser una fuente de ingresos para aquellas comunidades, para aquellos municipios que tengan problemas económicos y que su reactivación se les esté complicando. Pues sin duda que este premio es un aliciente para todos los oaxaqueños y que abre justamente esa luz y que el turismo pueda ser esa oportunidad para volver a resurgir después de esta crisis sanitaria y económica en la que se está viviendo. Pues los emprendedores, los que ya están dedicados dentro de estos sectores que implica justamente el turismo, pues continúen trabajando, preparándose para recibir a los turistas, que sin duda ellos seguirán queriendo venir a vivir las experiencias de la cultura, la gastronomía, todo lo que encierra nuestro bello estado de Oaxaca. Pues bien, Nayeli, pues hemos llegado a la conclusión de esta información relevante que les hemos proporcionado para que nuestra audiencia tome decisiones oportunas, decisiones estratégicas y que desde luego no se distraigan de temas irrelevantes que solamente nos hacen divagar, entrar en discusiones innecesarias, cuando hay temas fundamentales que van a orientar primero los temas más sensibles que tenemos en este momento, que es el tema de la pandemia, es el tema de la reactivación económica, que es el tema de la inseguridad, es el tema de las nuevas enfermedades que se están presentando en razón de la temporada, el caso de la influenza y el dengue que está pasando, el caso de las vacunas, de la tuberculosis, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos temas relevantes y es importante que nuestra audiencia lo conozca. Así es que, Nayeli, muchas gracias por estar compartiendo este espacio y gracias a nuestra audiencia que nos escucha semana tras semana para compartir toda esta información y que esperamos también sus comentarios para enriquecer nuestro espacio informativo. Pues a todos los que nos acompañaron, a uno de los que están conectados, un cordial saludo, que sigan bien, que sigan cuidándose, y sobre todo pues invitarlos a compartir este semanario y a sintonizarnos el próximo sábado. Su amiga Nayeli Cortés, les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos estamos saludando por este medio el próximo sábado. Que tengan muy buenas tardes, un excelente fin de semana. Hasta pronto.